Pues no me sale. Aquí dice, ok, listo. Ahí está. Ok, excelente. Eh, Eso va a ser así como cuando conoces a tu amigo otaku del alma. Sí, Que- the first time, la primera vez. Entonces, nada, pues te presentas si quieres, preséntate como veo aquí que eres el Freak SB, ¿de dónde nace el nombre? Bueno, un gusto, David Tronzama. Pues te cuento un poco. Fíjate que todo comenzó de un divorcio. Y pues de ahí busqué interactuar con algún grupo. Estaba en ese tiempo en la universidad y ya tenía como que mis primeros toques con la animación japonesa y el cómic. De hecho, parte de lo que de mi infancia nació en eso, solo que uno hasta cierto año no sabía que uno ya era fandom o fanático. Y pues yo quería amigos que estuvieran en el medio, empezaban a darse el tema de los eventos anime aquí en El Salvador. Ya se escuchaba, por ejemplo, el Yume, aquí en Santa Ana, sí, iba a ser el segundo evento, se llamaba DNA Fest. Ah, Y ¿lo recuerdas? Ok. Entonces, como yo no conocía a nadie, y como te digo, ya había como que pinineado ahí con algunos animes. De hecho, mi primer anime formal, te puedo decir que fue Ghost in the Shell y Death Note. Y pues de ahí derivó que me pegué al personaje de L. Yo era bien introvertido en ese entonces, me metí a foros de anime de ujú. acá. Así que conocí a mis primeros amigos en el fandom. Ellos me conocieron como L. Así que ese fue mi nick durante bastantes años que anduve en el medio. Y pues luego fue evolucionando poco a poco y pues terminé en el Freak SV, que es con el nick que ahora me identifico, ya sea en videojuegos, en foros, en chats. Y pues esa es básicamente la historia de por qué el nombre. O sea, básicamente nació de un anime, como la mayoría, ¿verdad? Sí, claro. Te identificas. Me imagino que el tuyo es igual, no sé. No, de hecho, mi historia es un poco diferente, porque yo cuando estaba niño, pues, todo empezó cuando yo era niño, ahí yo estaba en un grupo de la iglesia Oh, qué interesante. y el coordinador, para identificarnos, le daba un número a cada integrante cuando los nombres eran repetidos. Entonces yo era el David número 3 porque yo era el tercer David Oh, que agregaba al grupo. Entonces me decían David 3 David 3 y salió otro coordinador que dijo a Davidtron. Y yo dije, órale, que suena como a Megatron, Yo soy Megatron. como a Transformers. Y ya me lo quedé, ya ese apodo me lo agarré de Davidtron, tenía como, ¿qué? 10 años quizás cuando lo agarré. Y ya el Sama se lo puse después, ya cuando empecé a ver ya más anime, que de hecho, igual, creo que de los animes que yo puedo decir ya formalmente, este anime me hizo otaku, fue Claymore. Que oh, yo, buenísimo. yo, yo sí peco aquí porque yo no, Death Note, lo empecé a ver, pero no mucho, ¿verdad? Entonces, y lo vi porque todos decían, no, es que es el anime que tenés que ver, porque si sos otaku tenés que ver Death Note, tenés que haber visto Death Note. Y yo, pues, bueno, pues veámoslo, ¿verdad? Pero la verdad es que no mucho me llamó la atención porque no soy mucho de estas historias de detectives, pero Ya. ya estaba ya, yo ya había visto Claymore, ya había visto Elfen Light, entre otras, ¿verdad? Que estaba en ese momento. Y ya ahí fue como que dije, empecé a notar, ¿verdad? Esas palabritas que a veces uno empieza a notar que son bien comunes. Sama, san, Mm, un, y yo empecé a buscar qué significaba cada cosa y ya me quedé yo con el Sama. Que ahí nació ajá. Sama. E igual, para juego, para todo es Davidtron Sama. No, pues qué genial. Acuérdate que, fíjate que, como te digo, conscientemente, ya conociendo que era anime, eh, te estoy hablando de cuando esté en el bachillerato. Obviamente, como te digo, uno empieza un poco más pequeñito. De hecho, a veces cuando me ponía a hablar con otros fandom de anime, me sentía un poco viejo, te lo juro, porque yo les hablaba de series como Astro Boy,
Sí. y de Jet Marte, pero pues sí, o sea, por ejemplo, Astro Boy, ahí estoy un poco confundido ahora porque ya no sé si vi Astro Boy o Jet Marte, que al final eran lo mismo, pues, porque Astro Boy creo que salió ya por los 60 y luego por temas de derechos de autor o algo así, si no mal entendí, como que al estudio le tocó por esos problemas, como recrear el personaje. Y es ahí donde nació Jet Marte, que es el que yo creo que recuerdo que vi en televisión blanco y negro. Todavía los televisores de Pería existían en ese entonces, ¿no? Sí. Ajá, dime. Sí, no, te decía que que mucho pasaba de que nosotros veíamos anime sin saber que era anime. O sea, Mm, porque en televisión abierta eran caricaturas, ¿no? Los famosos muñequitos que uno decía cuando eran niños. Y de que de pronto te levantabas un sábado y veías Dragon Ball, que lo repetían, llegaba el primer torneo y lo volvían a repetir. Y de hecho que ni siquiera se llamaba Dragon Ball cuando inició, se llamaba Zero y el dragón mágico. Cero y las esferas de dragón, correcto. Ajá. Algo así, exacto. Entonces, eh, ni siquiera sabíamos que era anime en ese momento. De hecho, yo cuando empecé a ver anime, que ya dije, esto es anime, yo ya tenía que unos 15 16 años, ya. Más o menos cuando empecé a ver los primeros animes ya formalmente. Empecé a ver Elfen Light, Claymore, que fue de mis favoritos, lo vi como unas 3 veces en su momento. Bueno, que tampoco había mucho que ver, pues la verdad era el mismo Supongo dibujo que que tenía. los comprabas en DVD, supongo. Sí, En de ese hecho, entonces el DVD era lo que mandaba, pues yo me acuerdo que... exacto. Ajá. Era te Sí, ibas yo me acuerdo que la primera al vez... centro. Bueno, yo Sí. compraba ahí por el parque infantil. Iba al parque infantil y ahí compraba. Había un señor que solo vendía anime y me llamó la atención al principio porque veía el estilo de caricatura, del estilo de dibujo como la de Dragon Ball Z y yo esa era mi referencia. Si tiene un estilo de dibujo Oh, Dragon Ball Z, la historia es similar, entonces era mi referencia. Y así fue que claro. conseguí Claymore. Después conseguí Elfen Light, después conseguí Black Cat, que de hecho, Black Oh, Cat buenísimo. te lo he visto, de hecho. De hecho, ese Sí, mucho lo vio. Y después conseguí esta película que era toda gore, la de Bloodsea, la de la chavita sí, como vampira, ajá, y es colegial y de andaba con el otro repente tipo. como que renace y ya es vampira, algo así. Sí, de hecho, yo me recuerdo que el primer boom, ya haciendo un poco de remembranza, aquí era el mecha. Definitivamente el mecha fue lo que estalló todo, pues de ahí pues fuimos pasando al shoujo, al shonen, ¿verdad? Incluso también se estuvo trabajando con el Sentai mucho. O sea, quien no sabe o quien no conoce a los Power Rangers, que son Sí, básicamente un producto específicamente del Sentai, ¿no? sí, De sí. ahí pues también salieron, no sé si te recuerdas de los Bear Troopers, Uh, ¿verdad? buenísima. Y luego en otros canales locales mostraban personajes muy parecidos a los Sentais. Había uno muy particular, fíjate que me recuerdo que yo lo miraba, no sé si en el 21, sí, en el canal 21 cuando era Megavisión. Eh, no sé si te acuerdas de un tipo que básicamente el traje era totalmente cubierto de blanco y tenía una especie de luna aquí ¿Y en el Centella? casco. Capitán Centella, exacto, Sí. ¿verdad? Entonces, Y ese casi nadie se básicamente, acuerda. De hecho, ajá, es bien raro que me lo mencione porque yo le he preguntado y casi nadie se acuerda. Casi nadie se acuerda de ese. Y sí es cierto, ese es bien old school. para que veas qué viejos estamos. Sí, Y justamente, ahí, como te digo, a veces platico con gente de estas cosas y siento que solo yo he visto esas cosas y digo, no puede ser, ¿verdad? Y pues bueno, de ahí pues di el segundo paso, que fue el tema de empezar a asistir a eventos. Como te digo, en ese entonces empezaban a sonar aquí en Santa Ana el tema de los eventos anime. Eh, También empecé a ir a mis primeros Yume, cuando, o sea, básicamente era como una especie de rito oculto del fandom acá, tener que ir a un Yume. O sí. sea, no eras fandom, sino fuiste a un Yume, ¿no? Y que era en la Entonces, UCA. ajá, cuando era en la UCA, antes de que hicieran desmadre en uno de los baños, creo, y Sí. prohibieran la entrada ese tipo de eventos. Y ya, pues ahí en Ayume, también, pues,
ya hice otras cosas propias del fandom. Eh, Me recuerdo que una vez participé en karaoke, eh, cosplay, también hice mis primeros pininos en cosplay. No eran muy buenos, obviamente, pues quiere dedicación. Creo que tú también estaba viendo en en tu Instagram, que si en algún momento también hiciste cosplay, ¿verdad? Atrapada. El cosplay fue algo más con mi novia, que ahora es mi esposa. Estábamos que íbamos a ir a una Yume, de hecho, ya cuando Ok. estaba en Cifco. Y, Ah, y yo le dije, mira, yo quisiera hacer cosplay. Y empezamos a ver qué opciones teníamos. Yo ya para ese entonces ya tenía un recorrido en el anime y ella pues empezaba un poco, ¿no? Entonces, yo le recomendé High School of the Dead para que tomara oh, buenísimo. personajes de ahí, porque yo siento que para hacer cosplay esos personajes están súper fáciles, súper fácil. Sí, Fue que con ese fue nuestro primer cosplay. claro, Entonces, ya con toda esta loquera en la cabeza, cuando hice ya el cosplay, se siente una gran cosa porque ya no es lo mismo que vas solo como espectador, que vas a ver qué te compras, que un póster, que un llavero, un pin o algo, sino que ya claro. te empieza a detener la gente, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y todo eso, Mm. pues sí que se siente bien, te sentís como parte de algo, ¿no? Sobre todo en este gremio, ¿no? De esta cultura, necesitaba ser parte de algo, sentir que no eras el único raro que veía eso, porque esa era la cuestión, ¿no? Que uno se empieza a sentir como raro y empieza a decir, "Ve que nadie más mira eso, no sé con quién más hablarlo". Y ya cuando empezás a hacer cosplay y ves que hay más gente que realmente reconoce tu cosplay y le gusta y empezás a como a convivir más con ese tipo de gente, ya empezás a sentirte parte de la cultura. Sí, fíjate que de hecho el agregar, como te digo, yo en ese entonces me identificaba como L. Sin embargo, el freak lo agregué justamente por esa parte, pues, como te menciono, cuando yendo a estos eventos me di cuenta que había gente menos rara, más rara e igual de rara como yo. Creo que yo crecí o nací en una época donde como que todo esto estaba empezando como a sonar y al parecer las personas que yo fui conociendo, con las que me involucré, me llevaron por el camino del mal en el tema anime. Porque, o sea, cuando me doy cuenta y comparo, digamos, por ejemplo, con qué anime yo comencé, me doy cuenta que no comencé con animes como que muy normales, ¿verdad? Y pues te puedo comentar que ya siendo un poco consciente de lo que era el anime o cuando empecé a ir a estos eventos, pues estoy hablando de series como Berserk, Sí. Claymore, como tú mencionabas, Elfen Light, Hellsing, Gantz, Excel Saga, Basilisk, Trinity Blood. Entonces, comencé a ver o a notar un patrón. Y era que, pues básicamente como que me gustaba mucho el anime, pero que tenía como que más contenido oscuro o que los personajes no eran tan como, bueno, siempre había una guerra, siempre era algo posapocalíptico, ¿verdad? Y pues luego me conocí a un amigo acá, de hecho su nick era Inuyasha. El tipo, pues, primero la fama que tenía es que nunca se cortaba el pelo, o sea, el tipo lo tenía hasta las rodillas, era bien gordito, eh, y esa era su fama, y el vato, pues, tú llegabas y tenía un cuarto lleno de discos de anime, o sea, con él es con quien comencé, digamos, como que a conocer que existían más géneros aparte del shonen y del shoujo, ¿ya? Él me comenzaba a recomendar, mira, te recomiendo esto. Y lo que a él le gustaba es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Fíjate que de repente, pues, no nos conformábamos solamente con ver un anime, no que en las reuniones que te comento que hacíamos, generalmente con él nos sentábamos y comenzábamos como a desentrañar ese anime. Eso hacíamos con esos animes, ¿verdad? El tipo tenía un conocimiento brutal sobre anime y pues con él conocí muchos animes un poco extraños. De repente, pues te puedo mencionar que entre los más raros que vi, había uno que él me recomendó, junto con una amiga que también hice, se llamaba Monster. Es un anime de tipo policíaco. Te lo recomiendo. Yo sé que ya me dijiste que no te gustan, pero te lo recomiendo realmente. Es muy, pero muy, son 71 capítulos, si no me recuerdo. Es un anime, pero mucho de trama y de suspense. Me sorprendió de saber que el universo del anime es tan extenso
que no te alcanza una vida para ver todos los géneros, Nah. ¿verdad? Incluso, Davidron, tuve unas hermanitas Fuyoshi y me obligaron, a ver No, ya hoy, ¿ah? Me obligaron a ver ya hoy. O sea, así que puedo decir con toda certeza que yo he visto todos los géneros. Todos los animes, no, pero todos los géneros sí, los he visto, ¿verdad? Así que a mí, en ese sentido, casi nadie que me da cachaca. no. Gracias, gracias. Y es que lo que pasa es que creo que ya, bueno, nosotros que ya llevamos bastante en esto, ya pasamos, como tú dices, por varios géneros, porque pues al final vas buscando también algo que te gusta, o sea, ya sabes, eso es tan grande que al final no es que te guste todo, o sea, pero sí tenés como que un género que ya está bien marcado y que te va a gustar más que otros. No es que no te gusten los demás, sino que simplemente pues hay un género que te gustan más que otros. Y eso es como ir al cine y ver una película. O sea, creo que mucho tiene que ver eso también. Yo en lo personal, sí, como no tenía nadie así como conocido que viera anime, y de hecho yo compraba escondidas porque pues todo eso del anime para mis papás muy satánico, El era satánico, sí, y exacto. clásico. No tenía mucha libertad. Yo compraba DVDs o muchas veces me los prestaba a alguien que eran conocidos de conocidos y me los prestaba y yo los escondía hasta por un mes hasta que tenía la oportunidad de verlos que estaba solo, veía la serie y maratoneaba. O sea, era acabármela en el momento porque sabía que tenía que devolver el disco, ¿no? Claro. Y ya luego que ya me independicé un poquito, fue como que ya empecé a ver ya anime un poco más descarado en la casa, pues ya tenía mi computadora, ya esa es mi computadora y yo soy en mi cuarto y ya veo aquí lo que yo quiera. Y ya fue que empecé a conseguir más discos de otras series, pero ya para ese entonces, sí, yo soy honesto, yo vi series de muy old school, pero de los finales de los 90 principios de los 2000 que era lo que en ese Mm, momento yo tenía más acceso, porque ya ver series más viejas que esas ya se me complicaba un poco más porque ya muy poca gente las conocía. al igual que tú, yo conocí, como te digo, el anime a través de televisión abierta y pues sí, me acuerdo de Mazinger Z, me acuerdo de los Caballeros del Zodiaco, un clásico, ¿no? Me Gracias. sentaba todas las tardes a ver Los Caballeros. Antes de Los Caballeros daban una, no sé si te recuerdas, se llamaba Samurai Warrior, era de cinco Sí, samuráis que sí, tenían sí. sus... De ahí pues también pasaba ahí por el 12, no sé si te acuerdas de Universo Perdido. Los Universe, Ah, buenísima. Y esa yo la he tratado de buscar porque yo no vi el final, yo no logré ver el final. ujú. La busqué, pero la versión en español latino, no sé por qué no está como para verla en una plataforma, ¿cómo te digo? Que no la he encontrado Streaming, en versión latino, la he encontrado en versión castellana, española. ajá, o en inglés, o en inglés. Sí, De hecho, fíjate Crunchyroll la tiene que en inglés. La versión latina no sé por qué nunca la subieron. no, no es que no la subieron, te cuento un poco, porque me pasó lo mismo con esta que llamaba La Liga del Dragón. Ah, Yo ajá, la intenté buscar también en español latino, como yo la vi, ¿no? Y me di cuenta que en el caso antes, eh, cuando Japón le vendió una licencia, por ejemplo, a Latinoamérica, para poder transmitir X programas, se lo vendía, por ejemplo, por 10 años. Ya, ok. ya ellos venían acá, contrataban pues un estudio para doblar la serie y justamente habían, en español generalmente habían tres tipos de doblaje. Uno era España, otro era Chile y otro era México. Entonces generalmente nosotros llegábamos a la traducción mexicana, Sí, sí, ¿no? ¿Y qué sucedió? Aparentemente cuando acababan estos 10 años, los estudios pues como que no sé si archivaban, guardaban o lo que sea, y pues básicamente el material ya no lo podías obtener. De repente pues algún empleado de la televisora que obtenía los derechos tenía acceso al VHS, porque esto estaban en VHS, sí, sí, y así es como se lograba obtener, digamos, de repente, ¿no? Capítulos de ese tipo ya en algún tipo de plataforma. Por ejemplo, la Liga del Dragón solo fue obtenida
creo que por Telecorporación Salvadoreña. Y no sé si te recuerdas que hubo una noticia que una vez, no sé cuál de los tres estudios se quemó, no sé si el del 2 el del 4 el del 6. Ajá. La cosa es que allí se quemaron, se quemó ese material. Ah, Entonces era ok. como la única copia doblada en ese tipo de español, ¿no? Entonces por eso fue como, yo me acuerdo que era como encontrar un tesoro, algún capítulo en ese tramo, hasta que realmente pasó eso que te mencioné. De repente sí apareció algún ex empleado y pues comenzó a subir los capítulos en ese idioma y pues yo creo que por eso es que estamos, bueno, Latinoamérica particularmente a la hora del tema del anime, ah, se vio muy limitada en cuanto al acceso al tipo de anime que existía en ese entonces, porque hoy si te das cuenta, como te digo, o sea, es muy extenso eso, y pues de ahí comenzaron como que ya a soltar o ya aventurarse un poco más en el tema de animes un poco más complejos. De ahí Sí, fue que creo que empezamos a conocer, no sé si tú te acuerdas del canal de Animax, Animax, sí, sí. ahí comenzamos a conocer a Blood Sea, a Evangelion, a Black Cat, de hecho ahí pasaron Black Cat. Había una que daban solo de noche, no sé si tú te acuerdas de Ninja Scroll. Sí, 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 Ninja Scroll. Ok, Ujú. va, pero y yo no entendía por qué la daban solo de noche, hasta que obviamente vi a la serie como tal, y pues ahí es donde empecé a conocer lo que significaba ver gore. Eh, no porque uno venía acostumbrado a series más simples, de repente pues me acuerdo de Samurai X, me acuerdo también de Street Fighter, que habían versiones norteamericanas y habían versiones japonesas y te tocaba como elegir qué ver, va. Y de repente decías, no, este se ve bien chafa, este se Es que ve la más versión no sé americana, qué. realmente la versión americana a mí nunca me gustó tanto. Creo que le faltaba amor a las escenas de pelea, sobre todo en Street Fighter. Hablando de Street Fighter, porque yo vi las dos versiones y la versión japonesa siempre me gustó más que la americana. La sentía mucho más, era mucho mejor en cuanto a las animaciones de las peleas. Porque no sé si te recuerdas Claro, las series estas americanas que eran de pelea, eran como muy planas, como que veías a alguien tirando un golpe y ya, eso era todo, ¿no? Mientras que, no, y exacto, no no, sangraban, es cierto, en cambio, carecía de realidad, ¿verdad? veías las peleas japonesas, veías sangre, pues veías cómo era la patada, cómo era el golpe, si sacaban algo de algún superpoder o algo, lo veías bien, de hecho. ¿Quién no se emocionó cuando Goku hizo el Kamehameha la primera vez o cuando se hizo Super Saiyajin? O sea, tomando como referencia esto y llevándolo a todos los demás animes que habíamos visto ya después, o sea, que se han visto. O sea, creo que en ese sentido la animación japonesa le lleva mucha ventaja a la versión americana, sobre todo por... Claro, Ujú, de hecho el estilo y la técnica eran superiores en todo sentido, debido a que recuerda que el anime o la animación americana estaba más inspirado como en el tema de la producción. Lo que necesitaban era producir, producir, producir para poder vender. De repente, pues, de hecho, las animaciones americanas nacían para merchandising totalmente. De repente les interesaba, por ejemplo, alguna empresa vender algún juguete o alguna imagen y lo más fácil era crear una animación. De hecho, estaba viendo que Dragon Ball al principio no pegó aquí en Latinoamérica. Cuando lo introdujeron como Zero y las esferas del dragón, ujú. cuando vieron que no pegaba, creo que solo hicieron 5 o 6 capítulos y ahí murió el proyecto, ¿no? Hasta después, más adelante, lo volvieron a retomar, ya le pusieron ya otros nombres, y pues ya entonces sí, como que comenzó a pegar un poquito más, ¿no? Pero ya estábamos como que más, vamos a decirlo, como acostumbrados, ¿no? Porque sí, mi consumo era totalmente, pues, caricaturesco Claro, y esperamos que a la gente le podamos como transmitirle, ¿no? Aquellos conocimientos y sabiduría respecto al tema otaku y que no se queden solo con Naruto, solo con Dragon Ball. No, señores, existe más allá de eso. Existe una gran magnitud de contenido
existen joyas de anime, existen películas muy buenas de varios estudios que muchas veces mueren. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Gainax, que recientemente cerró operaciones, pues, y, en fin, vamos a procurar simplemente compartirles un poco de nuestra frecuencia, nuestro gusto, todo eso. Obviamente no vamos a estar cerrados a eso, pero y esperamos conocer a gente más friki incluso que nosotros, porque existe gente más friki que nosotros. Claro. Y pues espero que nos vayan acompañando en la evolución de esto. Espero que de aquí a un año, pues, este programa cero será diferente. Pero para mientras, por ahí vamos a estar asustándoles. Si no les servimos para entretención, pongan el video en la noche ahí cerca de su cama, aunque sea para espantar ratones, les va a servir. Así que pues un gustazo y gracias a quienes se toman el tiempo de llegar hasta acá. Un gusto y los esperamos en la próxima sesión, que será más corta y más divertida. Si no, seguro. Así es, claro que sí.